¿Qué tal, chicos? Espero que todos se encuentren bien. Ahorita vamos a ver el tema de cantidad de sustancia y masa molar. Entonces vamos a comenzar con el concepto de mol. Yo creo que la mayoría, si no es que todos, ya hemos escuchado esta palabra. El mol es la unidad de medida del sistema internacional para la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia se representa con la letra N. Recuerden que siempre que medimos algo debe de llevar una unidad. En el sistema internacional, si medimos, por ejemplo, la longitud, la unidad que lleva es el metro, ¿no? O si medimos la masa, la unidad es el kilogramo. O si medimos el tiempo, la unidad es el segundo. O la temperatura y la unidad es el Kelvin. Ajá. Entonces, si medimos la cantidad de sustancia, la unidad que lleva es el mol. Ahora yo creo que la mayoría hemos ido a la tienda a, no sé, por ejemplo, a comprar una decena de naranjas, entonces nos darían 10 naranjas, ¿no? O si pedimos una docena de naranjas, nos darían 12 naranjas. Si pedimos una centena de naranjas, pues nos darían 100 naranjas. Pero ¿cuánto nos darían si vamos y pedimos un mol de naranjas? ¿Ja? ¿Qué cantidad de naranjas nos darían? Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, un mol es la unidad de medida del sistema internacional para la cantidad de sustancia. Este va a ser nuestro concepto que vamos a manejar de mol. El concepto formal, que es el que dijo la UPAC, no lo vamos a ver, no es necesario que lo sepan, ya que igual puede resultar un tanto confuso. Ahora, ¿qué entendemos por esto de cantidad de sustancia? La cantidad de sustancia son átomos, moléculas, iones, electrones, protones. Ajá. Entonces, estarán de acuerdo que yo no puedo ir y pedir, me da una decena de moléculas de agua o me da una docena de moléculas de agua. ¿Por qué no podemos hacer eso? Pues porque las moléculas de agua son tan pequeñas que no puedo contar 10 moléculas de agua, 12 o 100 moléculas. Ajá, eso es imposible. Entonces no podemos usar estas unidades de conteo que lo usamos en nuestra vida cotidiana para poder medir átomos, moléculas o iones. Para eso es que existe el mol. Un mol representa 6.022 por 10 a la 23 partículas. Ajá. Por partículas igual entendemos que son estas de aquí. Entonces, así como una docena tiene 12 objetos, un mol tiene 6.022 por 10 a la 23, pero ya sabemos que son átomos, moléculas, iones, electrones. Ajá, y aquí lo tenemos. Esta unidad, o sea el mol, contiene 6.022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, en química, las partículas como átomos, moléculas o iones se cuentan por medio del término de mol. Pero ¿por qué necesitamos el mol para contar a estas partículas? Ajá. Porque observen que este número es extremadamente grande, está elevado a la 23. Si lo escribimos sin la notación científica, queda de esta manera y observen todas estas cifras. Ajá, entonces es un número muy, muy, muy grande. Entonces, en química necesitamos usar el concepto de mol, ajá, para poder contar átomos, moléculas o iones, porque son muy pequeños. Ajá. Como les había dicho, yo no puedo pedir 12 moléculas de agua y pesarlas para tener un valor en gramo o en kilogramo. Ajá. Pero sí puedo pedir un mol de moléculas de agua porque me darían esta cantidad, toda esta cantidad de moléculas de agua. Y recuerden que como es un número muy grande, si las pesamos a todas estas en conjunto, ajá, ya podemos tener una masa ya sea en gramos o en kilogramos. Entonces, si yo peso toda esta cantidad de moléculas de agua, ajá, me daría una masa de 18 gramos. Ajá. Más adelante veremos por qué son 18 gramos toda esta cantidad de moléculas de agua. Ahora, a este número que tenemos aquí se le conoce como número de Avogadro. Se representa con una N mayúscula y una A mayúscula como subíndice. Ajá. Entonces recuerden que el número de Avogadro es muy muy grande. Ahora, para que se den una idea de qué cantidad es este número,
Vamos a ver esta imagen. Esto que tenemos en el centro es el número de Avogadro, es un mol. Este ejemplo lo vamos a omitir ya que igual siento que resulta un tanto abstracta la idea. Pero por ejemplo, si tenemos un mol de huevo, entonces aquí dice, un mol de huevos podría llenar todos los océanos de la Tierra más de 30 millones de veces. Entonces imagínense llenar todos los océanos de la Tierra más de 30 millones de veces con puro huevo, pues es un número extremadamente grande. Es toda esta cantidad. Si tenemos un mol de segundos, corresponde aproximadamente a 4 millones de veces la edad de la Tierra. Imagínense la cantidad de segundos que es eso. O si tenemos un mol de balones, cubrirían la Tierra hasta una altura de más de 160 kilómetros. Entonces, como se podrán dar cuenta, este es un número extremadamente grande. Por eso es que nos sirve para contar cosas tan pequeñas como átomos, moléculas o iones. Ahora, aquí dice, un mol de un elemento o compuesto contiene 6.022 por 10 a la 23, ya sean átomos de este elemento o moléculas de este compuesto. Entonces observen que un mol representa siempre lo mismo, sin importar la sustancia que sea. Por ejemplo, aquí dice, la clave para comprender el concepto de mol es que un mol de cualquier sustancia siempre contiene el mismo número de partículas, sin importar de qué sustancia se trate. Y aquí tenemos unos ejemplos. Si nosotros tenemos un mol de nitrógeno, esto equivale a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Si tenemos un mol de agua, esto equivale a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. A un mol de hierro equivale a tener 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, o un mol de electrones equivale a tener la misma cantidad de electrones. Es lo mismo que con las unidades de conteo común. Si tenemos una docena de naranjas, pues tenemos 12 naranjas. Una docena de hojas, tenemos 12 hojas. Una docena de huevo, tenemos 12 huevos. Entonces es exactamente la misma idea, solo que recuerden que el mol se aplica para átomos, moléculas, iones, electrones. Ahora vamos a ver el concepto de masa molar. Se representa con dos M's mayúsculas. Entonces dice, la masa molar de un compuesto se define como la masa de un mol de moléculas del compuesto y se obtiene sumando las masas molares de los elementos que constituyen a la molécula. Se expresa en gramos sobre mol, o sea, sus unidades son gramos sobre mol. Entonces vamos a entender a qué se refiere esto. Por ejemplo, si tengo una docena de huevos, pues tengo 12 huevos. Y si tengo una docena de elefantes, pues tengo 12 elefantes. La cantidad es la misma, 12 y 12. Pero lógicamente la masa por una docena de huevos es diferente a la masa por una docena de elefantes, porque por así decirlo son sustancias diferentes, uno es huevo y otro es elefante. Y es lo mismo con la masa molar. Si tengo un mol de agua, tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Pero si tengo, por ejemplo, un mol de glucosa, tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Entonces la cantidad es la misma, o sea 6.022 por 10 a la 23. Pero la masa por un mol de moléculas es diferente porque son sustancias diferentes. Por eso se calcula la masa por mol de sustancia. Es como si calculáramos la masa por docena de sustancia o por docena de objeto. Entonces, esta imagen es para que entiendan un poco mejor el concepto. Aquí tenemos 4 sustancias diferentes, una es verde, violeta, naranja y azul. Y en cada uno de estos 4 matraces la cantidad de moléculas que tenemos es 6.022 por 10 a la 23. En los 4 tenemos la misma cantidad de moléculas. Pero ¿qué observan? Que si ya lo vemos como gramos, ya es diferente. Aquí tengo más sustancia, aquí tengo menos sustancia, aquí tengo un poquito más y aquí tengo menos sustancia. En cada uno de estos matraces tengo un mol, pero observen que la masa en gramos ya es diferente porque son sustancias diferentes. Por eso tenemos que calcular la masa por mol de sustancia.
Para esto vamos a ver un ejemplo y vamos a calcular la masa molar del agua. Entonces vamos a llenar esta tablita. No es necesario que ustedes llenen la tabla, pero sí traten de seguir la secuencia de los pasos. Entonces primero tenemos que observar nuestra fórmula y vamos a poner en lista a los elementos. Aquí nada más tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces los ponemos y contamos la cantidad de átomos. Aquí son 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Entonces 2 y 1. Esto lo vamos a multiplicar por su valor de masa atómica de cada uno de estos elementos. Este valor lo encuentran en la tabla periódica. Acuérdense que la Z es número atómico y la A es masa atómica y es el valor más grande. En este caso vamos a usar el valor más grande, que es la masa. Entonces el del hidrógeno es 1 y el del oxígeno es 16. Si hacemos esta multiplicación, esto nos da pues 2 por 1, 2 y 16 por 1, 16. Después esto lo tenemos que sumar. Entonces la masa molar del agua es de 18 gramos por cada mol. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a la tienda y pido, me da un mol de agua, ¿qué cantidad de agua me van a dar? Pues me van a dar 18 gramos de agua. ¿Y qué cantidad de moléculas de agua tengo? Pues tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es lo que les decía hace un rato. No podemos pesar 12 moléculas de agua o 10 moléculas de agua, es muy poquito. Pero si ponemos toda esta cantidad de moléculas de agua, que como ya vimos es mucho este número, pues ya me da algo representativo, que en este caso son 18 gramos de agua. Ahora vamos a calcular la masa molar del cloruro de sodio. Entonces tenemos la misma tabla. Ponemos en lista los elementos, es sodio y cloro, y contamos la cantidad de átomos, es 1 y 1. Y esto lo multiplicamos por la masa atómica de cada uno. La masa atómica del sodio es 23 y la del cloro es 35.5. En el cloro siempre traten de manejarlo así, 35.5, porque si lo dejan en 35 o 36 van a tener mucho error en su resultado. Entonces hacemos la multiplicación y aquí nos queda 23 y aquí nos queda 35.5. Recuerden que esto lo tenemos que sumar y nos da un total de 58.5 gramos sobre mol. Acuérdense entonces, ¿qué quiere decir este resultado? Si yo voy y pido, me da un mol de cloruro de sodio o de sal de mesa, ¿qué cantidad me estarían dando? Pues me van a dar 58.5 gramos de cloruro de sodio. Y en estos 58.5 gramos, ¿qué cantidad de la sustancia iónica tenemos? Pues tenemos 6.022 por 10 a la 23. Ahora vamos a calcular la masa molar del ácido sulfúrico. Entonces tenemos la misma tabla, ponemos en lista a los elementos, entonces son hidrógeno, azufre y oxígeno. Contamos la cantidad de átomos, son 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Y esto lo multiplicamos por la masa atómica. La del hidrógeno es 1, azufre 32 y oxígeno 16. Y esto nos da un resultado de 2, 32 y 64. Después sumamos esto y nos queda 98 gramos sobre mol. Entonces si pedimos un mol de ácido sulfúrico, ¿qué cantidad de ácido nos dan? Pues nos dan 98 gramos. ¿Y qué cantidad de moléculas tenemos aquí? Tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. Ahora por último vamos a calcular la masa molar del bicarbonato de calcio. Aquí ya está llena la tabla para hacerlo un poquito más rápido. Desplegamos en lista a los elementos, calcio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Calcio, hidrógeno, carbono y oxígeno. Ponemos la cantidad de átomos, tenemos un átomo de calcio. Ahora aquí tenemos 2 por 1 de hidrógeno, son 2. Entonces cuando hay un paréntesis con un subíndice afuera, este subíndice multiplica todo lo que está adentro. Entonces 2 por 1 son 2 de hidrógeno, 2 por 1 son 2 de carbono y 2 por 3 son 6 de oxígeno. Esto lo multiplicamos por la masa atómica de cada uno. La del calcio es 40, hidrógeno es 1, carbono es 12 y oxígeno es 16. Si hacemos ya el producto nos quedan estos resultados. Acuérdense que todo esto lo vamos a sumar y la masa molar del bicarbonato de calcio es
162 gramos por cada mol. Entonces si pedimos un mol de bicarbonato de calcio, nos dan 162 gramos de bicarbonato de calcio. Ahora, ya que sabemos calcular la masa molar, eso lo vamos a aplicar para calcular la cantidad de sustancia. Acuérdense que la cantidad de sustancia nos referimos a átomos, moléculas, iones. Entonces, si se conoce la masa en gramos de la muestra de la sustancia, por ejemplo, que yo tenga, no sé, 50 gramos de agua, y si también conocemos la masa molar del agua, que son 18 gramos, yo puedo saber qué cantidad de sustancia N se encuentra en esa muestra de 50 gramos. Para eso usamos esta fórmula. La cantidad de sustancia, que es la N, es igual a la masa sobre la masa molar. Entonces observen que la masa debe de estar en gramos y la masa molar son gramos sobre mol. Así gramo con gramo se elimina y la unidad que me queda es el mol. Por eso habíamos dicho en un principio que el mol es la unidad para la cantidad de sustancia. Ahora, si nosotros despejamos en esta fórmula, entonces dice, la masa en gramos, que es la M minúscula, de una sustancia es igual al producto de la cantidad de moles N de dicha sustancia por su masa molar MM. Y es prácticamente despejar de esta fórmula a la masa en gramos, y pues prácticamente esto lo pasamos multiplicando y nos queda esta fórmula. Entonces, con esto calculamos la cantidad de sustancia en mol y la cantidad de sustancia pero en masa, en gramos. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, ¿a qué cantidad de sustancia de ácido sulfúrico corresponden 16.9 gramos de ácido puro? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer primero? Primero tenemos que calcular la masa molar del ácido sulfúrico, que lo hacemos de esta manera, como ya lo habíamos visto, y nos dio 98 gramos sobre mol. Ya que tenemos la masa molar, ahora para calcular la cantidad de sustancia en mol, se calcula con la fórmula de N es igual a masa sobre masa molar. Acuérdense que con esta N calculamos cantidad de sustancia. Entonces, si sustituimos, son 16.9 gramos, que es esta masa. Este valor siempre te lo debe de dar el problema, sobre la masa molar que ya habíamos calculado. Si hacemos la división, nos da 0.172 mol. Entonces, observemos este resultado. Por cada 98 gramos de ácido sulfúrico, tenemos un mol de ácido. Pero, ¿qué cantidad de mol vamos a tener si en vez de tener 98 gramos vamos a tener 16.9 gramos? Pues vamos a tener 0.172 mol de ácido sulfúrico. Ahora veamos este ejemplo. Se tienen 0.47 mol de fosfato de amonio y queremos saber cuántos gramos hay en esta muestra. Entonces recuerden que primero debemos de calcular la masa molar. Separamos a los elementos, contamos los átomos, multiplicamos por la masa atómica y este resultado lo sumamos y son 149 gramos sobre mol. Posteriormente nos piden cuántos gramos hay, entonces tenemos que usar la fórmula para la masa. Entonces la masa es igual al producto del número de mol, que son los que nos da el problema, 0.47 mol, por la masa molar, que es lo que acabamos de calcular. Entonces nada más sustituimos. Entonces aquí mol con mol se elimina y el resultado es de 70.03 gramos. Entonces observen que por cada mol tenemos 149 gramos, pero si tenemos 0.47 mol tenemos 70.03 gramos de fosfato de amonio. Bueno chicos, aquí termina esta parte. Cualquier duda que tengan necesito que me escriban para poderles aclarar la duda, y también necesito que practiquen mucho porque estos dos temas, que es el de calcular la masa molar y la cantidad de sustancia, es muy probable que sí venga en su examen. Entonces sí tienen que repasarlo mucho y entenderlo sobre todo.